y es para mi vida y como familia, porque yo valoré mucho que mi papá nos tomó en cuenta. En ese tiempo fue en plena pandemia y en ese entonces estábamos mis 2 hermanas y yo. Entonces yo recuerdo que nos juntó a mi mamá y nos dijo que ese es mi deseo. En este caso, ¿qué tal y no es ser pastor? Entonces la gente ya señala y dice, es que tú tienes que estar al frente, es que tú tienes que prepararte porque tú vas a ser la próxima pastora, tú vas a ser la que está al frente de la iglesia. Entonces muchas veces no es su ministerio. Mi esposa, por ejemplo, está en el ministerio de la alabanza, ¿no? Entonces, digo, si Dios quiere que sea pastora, pues ya será Él quien lo decida, ¿no? Hola, Dios les bendiga. Estamos de regreso aquí en el podcast Experiencias Cristianas y nuevamente me acompaña Kevin. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Y hoy tenemos con nosotros a la hija de nuestro pastor, a la señorita Karina. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación al podcast. Nada más no te vayas a quedar. ¿Quién sabe? Hoy queremos tratar con Karina, Kevin y yo, un tema muy, muy especial, ya que se trata sobre qué es o cómo es ser hija de pastor. Yo he tenido la oportunidad de conocer a diferentes familias de pastores y he visto que muchos hijos han sido marcados porque han sido señalados por ser precisamente eso, hijos de pastores. He conocido algunos que están sirviendo al Señor, otros que se retiraron porque no soportaban la presión. Pero hoy, por eso tenemos aquí a Karina, queremos platicar con ella. Y Karina, cuando tú te enteraste que tu papá iba a ser el pastor de la iglesia Betel, ¿tú qué pensaste? ¿Eso influyó en tu vida? Sí, y sí influyó de una forma positiva, porque esto pasó cuando yo estaba en la adolescencia, como 14, 15 años. En la temporada de la punzada. Ajá, de la punzada, en pandemia, para colmo. Y es de mucha bendición y es para mi vida y como familia, porque yo valoré mucho que mi papá nos tomó en cuenta. En ese tiempo fue en plena pandemia y en ese entonces estábamos mis 2 hermanas y yo. Entonces yo recuerdo que nos juntó a mi mamá y nos dijo que ese es mi deseo, ese es el llamado que he tenido hace varios años y lo había pues evitado, pero ahora sí que llegó el momento y nos tomó en cuenta y quiso escucharnos. Entonces hasta ahora nos incluye en todo. Y las 3 reaccionamos de forma positiva y dijimos que ese es tu deseo. Entonces, ¿quiénes somos nosotras, no? Para hacer piedra ahí en el llamado, en el propósito que ha cumplido. Entonces, para mí es muy gratificante ver a mi papá cómo se desenvuelve aquí en la iglesia, le gusta y lo hace siempre con muchísimo amor. Entonces, hasta ahora sigue influyendo de forma positiva en mi vida. Es de mucha bendición. No, qué bueno, bendito sea Dios. Pero, bueno, aquí está Kevin, que es parte de la familia pastoral. Y yo quisiera preguntarte, Kevin, ya que, pues, eres el yerno del pastor, el favorito, dicen por ahí. Bueno, no lo sé todavía, vamos a ver. Ya no, por mucho tiempo. ¿Ya no? Oh, ya se está revelando que hay un nuevo prospecto. No. No, todavía. Exclusivo para el podcast, que ya hay un nuevo prospecto para yerno. Qué bueno. ¿Ya viste? Exclusivas. Está bien. No. Bueno. Pero tú que eres parte de la familia pastoral, ¿cómo ha sido para ti? Pues bueno, yo creo que ha sido un poco diferente, porque como ya platicaba en otros podcasts, pues realmente yo no era cristiano hasta hace algunos años. Y cuando yo empecé a salir con mi esposa, me volteé para allá porque ahí estaba. Sí, no vayan a pensar que estoy loquito. Ahí está el látigo. Sí. Entonces, cuando yo empecé a salir con ella, pues mi suegro no era el pastor todavía. O sea, nosotros pues salíamos y demás. Y ya fue por ahí del 2020, creo, 2021, ¿no? Que ya fue, que se hizo oficial. 2021. Pues ya fueron varias cosas como que a veces te decía, ¿no? Decía mi esposa, es que ya en la iglesia casi que no me toques la mano porque soy la hija del pastor, ¿no? Oh. Te decía, bueno, pues está bien. O sea, yo nunca me negué, ¿no? Pero
para mí no fue Pero algo fuera así... de la iglesia ya. No, sí, claro. No, no es cierto. No, no es cierto. No, o sea, pero no fue algo muy extremo, muy raro, porque pues siempre he respetado, ¿no? Si es pastor o no es pastor, pues hay que tener cierta reverencia y cierto respeto, pues dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, para mí no ha sido muy difícil, no ha sido muy diferente que si mi suegro no fuera el pastor, porque pues digo, hay respeto dentro de la iglesia como pastor y fuera de la iglesia, pues como suegro, ¿no? Entonces, para mí no ha sido muy difícil, muy diferente y creo que ha sido, pues la llevamos bien en paz, ¿no? Por decirlo así. Qué bueno. Una de las cosas que comentaba, a mí me tocó conocer a varias familias de pastores y entre ellos conocí a sus hijos. Recuerdo una familia que principalmente tenían 3 hijos. 2 de ellos eran adolescentes, como tú cuando conociste o supiste que tu papá iba a ser pastor. Pero a ellos los señalaban. A ellos la típica frase que tal vez ya la escuchaste en algún momento. Y eso que es el hijo del pastor. Y eso que es la hija del pastor. Entonces, ¿qué tan fácil o difícil ha sido para ti, Karina, ser hija de pastor? Esa frase que dices sí es muy común. Aunque aquí no pasa, ¿eh? No, aquí no pasa. Pues bueno, realmente aquí en nuestra congregación, o sea, en lo personal, yo no lo he escuchado o no ha llegado a mis oídos a escuchar de alguien que se exprese de esa manera. Pero tristemente sí es muy común. Y yo creo que en mi caso, realmente importa mucho el ambiente. Porque, por ejemplo, en mi caso, mis papás son muy... O sea, han aprendido a tener un equilibrio. Por ejemplo, aquí en la iglesia y dentro de mi casa. Ellos nunca me han forzado a estar aquí, a congregarme, a en un futuro ejercer un ministerio o algo así. O sea, siempre han sido muy equilibrados. Entonces, yo no me siento identificada con esa frase, gracias a Dios, porque regreso a lo mismo. Aquí no lo he escuchado y tampoco aquí los hermanos te meten la presión de que, ay, es que tú eres hija del pastor, tienes que estar ahí enfrente, o tienes que estar enseñando, o tienes que ser líder de jóvenes. No, o sea, nunca lo he escuchado. Entonces, también uno, pues, tiene que ser empático y pues, si no vas a decir algo productivo, pues, ahora sí que limítate, porque uno como joven está propenso a sentirse presionado de que, ay, no, pues sí, no, tengo que estar aquí, tengo que estar en otro, o sea, tengo que estar en todo porque ellos, o sea, me están viendo. Y gracias a Dios yo no he sentido esa presión y sí tiene mucho que ver dónde nos desenvolvemos. Entonces, tristemente sí es algo muy común eso. Porque igual en la escuela donde yo estaba, hay alguien en específico que igual era hijo de pastor y, o sea, tristemente... No es el prospecto ayer, ¿no? Eso lo criticabas tú, ¿no? Ah, eso yo lo criticaba. Pero sí, tristemente esa frase sí es real y sí es muy común ver que son obligados o realmente no sienten el deseo de congregarse por la presión que reciben de los padres. Sí, pero bueno, en tu caso es muy diferente, Kevin, porque tú no eres el hijo del pastor, pero tal vez no te han señalado en alguna ocasión, no te has sentido señalado cuando te digan, ¿eso es que es el yerno favorito del pastor? No, como dice Karina, yo creo que, bueno, a lo mejor me han criticado por otras cosas, ¿va? Pero creo que por eso no me han criticado, no ser el yerno del pastor. O sea, para mí es, o sea, siempre ha sido servirle al Señor, sin importar, como te decía, sin importar si mi suegro es el pastor o si no lo es. Yo lo veo como una decisión personal, por amor, porque es mi deseo, ¿no? Entonces, yo tampoco he escuchado, como dice Karina, que digan, ay, es que pues es la hija del pastor o es el yerno del pastor y no viene o no viene toda la semana, ¿no? O sea, nunca lo he escuchado y creo que por eso mismo no he sentido esa presión de, ay, es que tengo que estar ahí o tengo que ir porque si no van a hablar mal del pastor, de mi suegro, o sea, no. Creo que aquí en la congregación, como dice Karina, nos ha tocado un ambiente pues suave, no tan pesado, ¿no? Y pues creo que es eso, o sea, nunca me siento identificado para nada, o sea, siento que esta congregación en la que estamos, Dios la usa de buena manera, ¿no? Sí. No, pues qué bendito sea Dios, porque realmente todos sabemos, hermanos, amigos, o las personas que nos ven o nos escuchan,
que servirle a Dios es una decisión. Servirle a Dios, como dijera Karina, no es por quedarle bien a papá, a mamá, a la iglesia. O servirle a Dios no es por cumplir por un requisito nada más. Servirle a Dios es porque tú lo amas, porque deseas. Ya sea, como dijera Karina, en un ministerio, Kevin ahorita está sirviendo con los servidores, con los varones. Hacer las cosas por amor. No porque esperes algo a cambio, quedar bien, repito. Sino tienes que hacerlo por amor. Una decisión que nazca de ti. Porque ¿cómo te sentirías tú, Karina, si te obligaran a venir? Si realmente no lo sintieras. Que no es tu caso, pero... No, quién sabe, ¿no? Bueno, yo no sé. Yo no sé. No es mi caso, gracias a Dios. Nací en cuna cristiana, tengo conocimiento desde muy chica de la palabra de Dios y para mí siempre ha sido un gusto servirle. Y obviamente creo que como todos, ¿no? Pasamos un proceso de... quizás tus prioridades cambian. A veces descuida su presencia, ¿no? Pero aún así mis papás nunca han sido de... Ya, vamos al templo, ya. O que te metan presión de que no tienes un ministerio o cosas así. No, o sea, nunca he escuchado que se expresa así de mis hermanas ni de mí. Siempre ha sido un ambiente muy tranquilo. Entonces, digo lo mismo, eso... el servir a Dios es un deseo, es algo personal. Es donde tú te vas a desenvolver y gracias a Dios si estoy aquí, si sigo en sus caminos es por la sabiduría que le ha dado a mis papás y principalmente la sabiduría que uno siempre tiene que buscar y pedirle a Dios. Entonces, sí, efectivamente no es mi caso y pues creo que si no podría opinar o no sé qué pasará en las cabezas de esas personas. O sea, sí ha de ser algo muy difícil, ¿no? O sea, sentir la presión, la obligación. Y pues tampoco es de bendición hacer algo. Sí, yo creo que hay cosas, por ejemplo, como lo que dice Karina, ¿no? Muchas veces, ya viéndolo desde la parte de afuera, ajá, cuando uno no es parte de la familia pastoral, o, bueno, en ese caso en específico, ¿no? La gente muchas veces dice, es que como eres la familia del pastor, tú tienes que estar ahí al frente de la iglesia y servir. Y tú vas a ser la siguiente pastora, ¿no? En el caso de sus hijas, o nosotros que digan, va a ser el siguiente pastor, ¿no? Cuando el pastor pase a mejor vida. No lo estamos declarando, ¿va? No, ya quiere heredar la iglesia. Bueno, sí, puede ser, nada, no es cierto. No, pero muchas veces no nos damos cuenta como integrantes de la iglesia que eso hace un mal, ¿no? Porque el que tiene el llamado realmente es el pastor. En este caso, pues es su papá. Ellas como tal no saben, o sea, digo, no estoy diciendo que no sepan su llamado, su ministerio, ¿no? Pero en este caso, ¿qué tal y no es ser pastor? Entonces la gente ya señala y dice, es que tú tienes que estar al frente, es que tú tienes que prepararte porque tú vas a ser la próxima pastora, tú vas a ser la que está al frente de la iglesia. Entonces muchas veces no es su ministerio. Mi esposa, por ejemplo, está en el ministerio de la alabanza, ¿no? Entonces, digo, si Dios quiere que sea pastora, pues ya será él quien lo decida, ¿no? Pero muchas veces el señalar, el decir, es fácil, pero uno nunca sabe realmente, como dice Karina, ella le está dando prioridad a otras cosas, como es su estudio tal vez, como es el trabajo, o sea, no porque el pastor sea pastor ya es millonario para mantener a toda la familia, ¿no? Sí, es muy Entonces cierto. Creo que a veces uno no se fija en esas cosas cuando habla, y no solo de la familia pastoral, también puede pasar que uno hable de otra persona y pase eso mismo, ¿no? Entonces creo que por ahí va lo que más o menos complementando lo que quiere decir Karina, ¿no? Sí, y realmente es muy común porque tristemente luego uno escucha, ¿no? Que los hijos, o sea, varones o mujeres, se meten a estudiar o a prepararse sin tener el llamado. Entonces muchas veces pues ni lo llegan a ejercer porque nunca fue su deseo, solo para seguir ¿cómo podríamos decir? Pues algo que ya en eso crecieron, ¿no? Y quizás ya están de pensar, pues no, pues también eso me espera, ¿no? Es lo que tengo que hacer. O sea soy la que sigue. O sea, que no tuvieron el llamado, heredaron nada más ándale. el ministerio que tenía el papá. Sí. Y es que sí, pasan en muchas familias, muchas veces. A veces no sabemos o no logramos entender que el ministerio del pastor es una cosa, su familia es otra. Tenemos que aprender a separarlo. El pastor está al frente de la iglesia ministrando, orando, cuidando a las ovejas.
Pero no, eso tiene que hacer lo mismo sus hijas, sus hijos. No lo tienen que hacer. Porque tal vez, como dijeras que tu esposa está en la alabanza, tal vez Karina el día de mañana esté con los niños, se quede con los niños, como está sirviendo ahorita con los niños, en el ministerio de niños. Entonces, no tiene que estar al frente de la iglesia. Y nosotros a veces, como parte de la iglesia, pensamos, ¿es la hija del pastor? Tiene que ser pastora. ¿Es el hijo del pastor? Tiene que ser pastor. Y no debe ser así. Debemos entender que son normales, como cualquiera. Si no tenemos a veces algo bueno que señalar ya sea, como dijeras tú, Kevin, de la familia pastoral o de cualquier otra familia, no debemos de señalar. Porque no vemos las cosas buenas. Tú dijeras, Karina, cuando te enteraste, pues influyó para bien en tu vida. Porque tu papá te incluyó, tomaron una decisión juntos como familia. Pero la gente a veces no ve nada de eso. No señala ese tipo de cosas, no te pregunta. Pero cometes un error y es lo primero. Y no, y eso que es el yerno del pastor, no, ese es de lo peor. Entonces, hermanos, creo que algo que debemos de cuidar siempre es ver qué es lo que va a salir de nuestra boca. Pablo dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. A veces lo primero que hacemos es mirar los defectos, los errores de las personas. No sabemos por qué el hermano, por qué el pastor, por qué la hija del pastor no vino a la iglesia. Y señalamos, pero ¿cuántas veces nos acercamos a ella? Por ejemplo, ¿no vienes un día a la iglesia, Karina? ¿O tú qué? Lo ideal sería que te mandaran un mensaje, una llamada, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Pero lo primero que dicen, tú ni vienes. Imagínate nada más. Entonces, debemos de saber que a veces nuestras palabras tienen que tener un buen trasfondo. Sí. Porque por muy pequeña que sea, a veces puede herir a una persona. Hay hermanos que están maduros en la fe y que saben manejar las críticas. Pero imagínense aquel que no está maduro en la fe. ¿Cuántos hemos visto? ¿Cuántas personas has visto tú, Kevin, en este año entrar por la iglesia y salir? No, pues varias. Sí son algunas, pero... Digo, a veces son cuestiones personales, ¿no? Que uno no... Es que se envuelve muchas cosas que la gente se vaya, ¿no? Pero para que uno alcance una madurez espiritual, para tomar ciertas cosas, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Y lleva de verdad el compromiso y la entrega de uno mismo. Entonces, hay mucha gente que se ha ido, sí, y a veces por críticas, por problemas, por chismes, por muchas cosas, que a lo mejor pues ya no está en nosotros, no controlamos. Entonces sí, todo es un conjunto de todo, de la iglesia como tal, ¿no? O sea, ser unidos y no estar, pues... No sé, no hay manera bonita de decirlo, pero no ser chismoso, ¿no? Sí, porque es como decía Carlos. Si uno es inmaduro y es débil, por ejemplo, es como una empresa, ¿no? Igual como mi papá, como la cabeza, es responsable y debe llevarlo con sabiduría, que hay cosas que pues quizás no nos puede compartir, porque si uno es inmaduro, como que... No, pues es que me enteré que fulanito se está expresando mal de mi papá, ¿no? Pues si uno es inmaduro, pues le va a agarrar coraje a esa persona cada vez que lo ve en la iglesia. Pero uno tiene que entender y separar que, pues ahora sí que lo que pasa en la iglesia es en la iglesia y aquí estamos en la casa y aquí, o sea, ya es otra cosa. Entonces... sí, la iglesia, la congregación tiene que ser pues empática, prudente, sabia a la hora de expresarse y recordar que pues el pastor, la cabeza, sigue siendo un ser humano, igual como... Pues como su familia, ¿no? Como sus hijos, como cualquiera, ¿no? O sea, ni él es un querubín, ni sus hijos, ni sus hijas. Ya lo está quemando así. No, y es que sí, porque es que muchas veces, no dejemos a los miembros de la iglesia, a veces al pastor. La familia igual. Es lo que más se ataca. Sí. Es lo que más se ataca. Entonces, a veces necesitamos acercarnos
y primero hablar con la persona. Nosotros podemos señalar lo más fácil, pero ya tenemos que cambiar ese tipo de mentalidad, de empezar a tratar a las personas de otra manera. Yo, la verdad, llevo aquí ya, 6 años. Y en esos 6 años que he conocido a muchas personas que por desgracia no están. Y he escuchado muchas cosas. Pero para terminar, porque es un tema muy extenso sobre este tipo de cosas, un consejo que tú le darías, Karina, a la gente que está en la iglesia, de cómo ser empático, la palabra que tú utilizaste, cómo ser empático con los demás. ¿Qué consejo le darías tú a las personas? Pues, primero que nada, su misma palabra lo dice, que uno tiene que acercarse, como decíamos igual, acercarse, tener comunicación, en este caso hablando de, o sea, estar como que detrás, ¿no? En la familia pastoral. Debe de haber mucha empatía y muchas veces hay gente que no la tiene, o sea, piensa que el pastor, que los pastores está es 24 horas, ¿no? Si yo te marco, tienes que estar para mí, si te busco, tienes que estar para mí. A las 3 de la mañana. Ajá, a las 3 de la mañana ahí tienes que estar en el teléfono. Entonces son ciertas cosas que en lo personal a mí sí me molestaban mucho, porque digo, o sea, mi papá también tiene una familia, también tiene una esposa, tiene un hogar, tiene hijas, también tiene otras responsabilidades. Entonces, hay que ser prudentes y la oración ayuda muchísimo, quebranta nuestros corazones, nos hace más sensibles. Entonces, ese sería mi consejo, que todos lo apliquemos, incluso yo, para otras personas, que seamos más empáticos. Que puedas entender a tu papá. Sí, que podamos... ¿Y tú, Kevin, qué consejo le darías a la gente? Pues lo mismo, o sea, más que nada que sean empáticos. Todos nosotros, como iglesia, como personas, tenemos problemas, tenemos de todo. Entonces, creo que más que nada es estar muy atentos a los demás, ser atentos con ellos, ser empáticos, ser amables y ponernos en su lugar lo más que podamos, porque muchas veces criticamos y dicen por ahí, cuando tú apuntas con un dedo, ahí te ves que te están señalando. Entonces, hay que ver primero cómo uno es, cómo uno está, y después no criticar, ¿verdad? Sino compartirle a lo mejor a esa persona lo que podría estar haciendo mal, o lo que a lo mejor a ti no te parece. A lo mejor esa persona tiene una explicación que tú no comprendes, que tú no sabes. Entonces, es ser más que nada empáticos no solo con el pastor, con la familia pastoral, sino con todos en la iglesia, porque todos somos personas, no porque sean familia pastoral ya no tienen problemas, ya son perfectos. Entonces, ese sería mi consejo, ser empáticos, ser amables y tratarlos como a ti te gusta o te gustaría que te trataran. Sí, y es que, amigos, algo que nosotros debemos recordar es que en la iglesia Betel tenemos los mismos problemas que en cualquier otra iglesia. Enfrentamos cualquier situación que cualquier otra iglesia enfrenta. A veces es muy normal, muy natural la crítica, señalar, pero las palabras que se utilizó muy seguido, la palabra empatía, es ponerte en el lugar de la persona, antes de señalar, desde la cabeza, desde el pastor, la familia, los miembros, hasta el que barre en la iglesia, ponerte en su lugar antes de hablar, antes de decir algo. Acércate, ámalo. Jesús, algo que nos enseñó es que nunca rechazó a nadie, nunca señaló a nadie. Cuando a María, ustedes recuerdan, la querían apedrear porque según era adúltera, Jesús la recibió. Y hermanos, la iglesia Betel, como siempre lo he dicho, está abierta para todos. Ustedes, igual que nosotros, quieren aprender, vengan, visítenos. Estamos aquí con la mejor disposición, desde el que está en la puerta para recibirle hasta el pastor para saludarle. Dios les bendiga.